Gran Premio de Azerbaiyán, 17ª cita del calendario de Fórmula 1, carrera que hemos vivido este fin de semana y que en el programa de hoy analizaremos mi compañero Iker y un servidor en este programa express, en este podcast de charla y café, si os parece, debido a que hoy, por causas de fuerza mayor, Erlange no podrá acompañarnos tampoco. Erlange, te mandamos un besazo desde aquí y anota 3 puntos para tu licencia. A falta de la aprobación y sello oficial de Iker, por supuesto, pero ojo, porque volviendo al tema en sí, la carrera de Bakú nos ha dejado bastantes cosas de las que hablar, una vez más, en esta dinámica que ha cogido la Fórmula 1 en la que Red Bull sigue teniendo problemas, con un coche bastante inestable que a Verstappen le está costando doblegar en esta etapa del Mundial y que sorprendentemente Sergio Pérez supo manejar mucho mejor durante el fin de semana, en especial en clasificación y en carrera, hasta que lamentablemente para Red Bull y también para Ferrari, el otro equipo implicado, Sergio tuvo ese choque con Carlos Sainz en la vuelta 50 que los dejó a ambos fuera de combate. Hablaremos de ello también y de cómo así Red Bull ya no es líder del Mundial de Constructores en favor de McLaren. Ojo, hay que decir que McLaren no es líder de un Mundial de Constructores desde Australia del año 2014, ha llovido bastante, que vio a su joven promesa, Oscar Piastri, ganar su segundo Gran Premio, dejando de lado cualquier papaya rule que pudiera existir e imponiéndose sobre su compañero de equipo, Lando Norris, que con su pésima clasificación encaraba mal el fin de semana directamente y aunque al final acabó por delante de Verstappen, tan solo le recortó 3 puntos y eso supone otra carrera en la que el piloto deja escapar muchos puntos en su lucha por el Mundial a falta de 7 carreras y 3 sprints. Hablaremos de Ferrari, de Leclerc, de su pole y de su camino hacia la victoria en la carrera, hasta que precisamente Piastri se le cruzó en el trayecto y en un despiste, vamos a llamarlo así, le ganó la posición hasta hacerse con la victoria, como comentaba hace un momento, y así el piloto monegasco pudiendo salvar in extremis esa segunda posición en el podio. Aunque no esté Erlange, también le dedicaremos unos minutos a Aston Martin, equipo que sigue un poco perdido en la parrilla, con Lance Stroll teniendo problemas y contactos indeseados al inicio de la carrera con Yuki Tsunoda y con Fernando Alonso terminando sexto, primero porque estaba consiguiendo llevar el coche una vez más allá de sus posibilidades y segundo porque le benefició el incidente que hubo por delante de él entre Pérez y Sainz. A todo esto le daremos una vuelta de tuerca en este pequeño intervalo de tiempo que tenemos hasta el próximo Gran Premio de Singapur, que será este mismo fin de semana. Así que, dicho todo esto, hecha la introducción, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos con el podcast, 16º programa de la temporada. Hoy, además de la ausencia de Erlange, como comentaba en la introducción, se suma que además no tendremos sus habituales audios para intervenir durante el programa. Por eso decía que esto más va a ser una charla de café y cigarro entre Iker y yo. Así que directamente hago las presentaciones y entramos en materia. Iker, compañero, bienvenido una semana más y un placer pasar otra tarde aquí contigo. Buenas tardes, Eder. Pues bueno, estamos dos, pero bueno, ya cuando podamos estar los tres, pues ya estaremos. De momento somos dos y sacaremos el programa, no pasa nada. Sí, eso es como en las últimas. Al final ya te digo, mi hermano sigue sumando bajas, con lo cual, como decía yo, lo del sistema de puntos, yo le he adjudicado 3. Que note, al final que tanta ausencia tenga algo de repercusión para él, ¿no? Yo creo que habría que meterle 2 puntos en su carné y menos 5 en la porra, porque es que si ya le metemos de 3 en 3 y luego pierde una carrera, pues eso va contra nosotros, pero puntos en la porra, que eso es lo que le duele. Me parece perfecto. Alguna penalización en los puntos de la porra, sí, que eso sí que le va a escocer.
Pues Iker, mira, me gustaría preguntarte directamente, bueno, por ir entrando en materia, que nos hagas un poco tu resumen, guión, análisis de lo que ha sido Azerbaiyán. Y a partir de ahí, pues vamos abriendo el melón, que sea correspondiente. Pero como digo, nos muestras o nos indicas un poco cuáles han sido tus conclusiones después de esta carrera. Bueno, pues supongo que lo primero es quizás hacer, o ya se vuelve a confirmar la maldición del Mon, de que Leclerc solo gana en circuitos que empiezan por Mon. Este año Mónaco y Monza, aunque le faltó Montreal. Azerbaiyán no tiene la palabra Mon, así que no iba a ganar. Creo que es su cuarta pole. Fíjate que lo pensé, dije, claro, al hacer la pole, o sea, quiero decir que además había mostrado muy buen ritmo. Fíjate que dije, va a romper la estadística de Iker de ganar un gran premio que no empiece por Mon este año. No, se confirma. La teoría es la teoría, o sea, esto es como la física. Hay pocas leyes, pero las que hay te afectan. Total. Creo que es su cuarta pole y 0 victorias en Azerbaiyán. También eso, chapó para Piastri, porque se metió en un lugar donde nadie lo veía. Y luego, pese a que tenía más ritmo, no pudo adelantar. Pues oye, bien merecido que lo tiene el chaval. Y por otro lado, supongo que yo lo que habría que decir es cuando se lo digo a la tele: ¡no, hombre, no! Porque fue un no, hombre, no constante. Ya desde el sábado, McLaren la lió. Primer no, hombre, no, dejando a Norris el 17. Y el segundo no, hombre, no, en la carrera, a 3 vueltas de final, entre el choque entre Carlos y Pérez, que al final, pues Carlos podía haber sido perfectamente segundo, tercero, porque Leclerc iba ya absolutamente sin ruedas. Pérez iba en la que igual era su mejor carrera del año de largo y de las últimas temporadas, pues igual también ya acaba el pobre estampado contra el Ferrari, contra el muro. Eso en cierto modo le dio un poquito de vida a Norris, que se ganó 2 posiciones, pero como también las ganó Verstappen, pues bueno, pues queda todo igual. Yo dije hace varias carreras que decía que Norris no iba a ser campeón del mundo. Tenía que ir quitando de 7 en 7, le ha quitado 3. Faltan 7 carreras, le tiene que quitar algo más de 8 puntos y medio. Sí que es cierto que con las sprint te lo pueden dejar en 7 por carrera. Problema, tiene a su enemigo en casa. Piastri le está quitando puntos a puñados, está a 32 y falta de 7 carreras. Y veo más probable a Piastri como campeón del mundo 2025 antes que a Norris campeón del mundo 2024 y por supuesto 2025. Veo a Piastri mucho más centrado. Creo que las papaya rules, Piastri va a decir: sí, pero tú a mí no me pasas si no es luchando, y tiene todas las de perder Norris. Creo que Piastri se está convirtiendo en un mejor piloto que el bueno de Lando Calrissian. Y pues no sé, iremos viendo. Y por lo demás, pues oye, supongo que Red Bull, por lo que es la parte de Max, en un coche, yo creo que se cogió toda la carrera, de que era inconducible, salía sexto y ya quinto. También es cierto que por demérito de otros 2 coches, pero bueno, oye, sin ritmo va salvando muebles. Él poquito a poquito, todo lo que sea que le quiten 1, 2, 3 puntos, le va beneficiando de cara al final del campeonato. Le quedan todavía 7 carreras de sufrir. Yo creo que en alguna veremos si va un poquito mejor, pero es una Red Bull que está completamente perdida, completamente sin rumbo. Por lo que he leído, el primer problema de desarrollo vino con el cambio de fondo en Barcelona 2023. O sea que llevan 1 año y medio perdido y estamos empezando a ver ahora las consecuencias. O sea, lo del año pasado no fue un misil, era ya directamente, un auténtico monstruo que este año ya está empezando a sentir los síntomas, y que supongo que 2025, año absolutamente de transición. Si todo sigue así, ojo, no lo sabemos. Y parece ser que Aston Martin, pues mejor que como habían dicho. Ellos decían que iban a ser, creo recordar que les daban las predicciones 12. Al final Alonso sexto, que hubiera sido octavo en el mejor de los casos, por encima de lo que decían las simulaciones. Y por último, supongo que, oye, enhorabuena a Franco Colapinto, que octavo vuelve a hacer puntos.
y que quizás es una pena que este chaval se quede sin asiento en 2025. Que creo recordar que queda el de Sauber, no sé qué candidatos habrá, y salvo si igual hay alguna empresa seria que vaya a Sauber, alguna empresa argentina y le patrocina con la Pinto, creo que igual se queda fuera el año que viene y es una pena. Y en el resto de casos, pues bueno, creo que más o menos todo parecido. Al final, bien Russell, que muchas veces sin saberlo cómo acaba pillando podio. Nunca sabes qué ha hecho en carrera, nunca le ves y luego dices, pues ha hecho podio y dices, ah. Sí, pero es otra de esas ocasiones en las que ha sabido pescar en río revuelto y ha sacado ventaja. Sí, Luego no. en otras en las que tiene las cosas bien atadas, de repente en la última vuelta se coge y se estampa el solo, pero en otras así, de repente sabe dónde rascar. Pero al final, Russell, él iba a estar tranquilo en quinta posición y acaba pillando podio. Y Hamilton, bueno, yo creo que es un Hamilton que está ya claramente pensando en su 2025 y ya está. Llega noveno, pilla puntos justo al final y oye, pues mira, supongo que él ya está un poco más pensando en despedida que pensando en este año, como lleva todo el año por otro lado. Sí, en el caso de Hamilton, además, yo creo que incluso eso que hemos comentado en programas anteriores de si se podía estar arrepintiendo o no. También hemos visto que el punto o el momento fuerte de McLaren, o sea, de Mercedes, perdón, en el que Russell gana una carrera, Hamilton consigue ganar dos, bueno, una de ellas precisamente por la descalificación de Russell, pero ese momento en el que parece que Mercedes brilla un poco más y parece que ha dado con la tecla, de repente se han vuelto a venir abajo, o sea, que eso que decíamos de que igual se podía estar arrepintiendo, pues pierde fuelle, porque aquí de hecho se ha estado quejando bastante del coche. Incluso un comentario significativo que le hacía a su ingeniero por radio, diciéndole durante la carrera, no recuerdo en qué momento, pero chicos, ¿estáis viendo realmente cómo estoy teniendo que conducir esta cosa? O sea, this thing en inglés, vamos, quiere decir que referirse al coche de esa manera y hablando así, era como, estoy muy hasta aquí de este coche, la verdad, al menos en este circuito, o sea, quiere decir que eso se transmitió. Pero bueno, por poner un poco también los puntos sobre las IES, ahora que ya nos has dejado tus conclusiones, y como digo, pues por ir, digamos, tocando un poco cada tema de por sí. Mención especial también, como has dicho, a Colapinto, por haber puntuado aquí en Azerbaiyán, en una carrera que, de hecho, los dos Williams estuvieron muy fuertes, con lo cual, como digo, mención especial para ellos. Más allá de eso, como decía, por poner los puntos sobre las IES, nos podemos centrar, si quieres, primero en el equipo McLaren, que desde McLaren yo creo que hay bastantes cosas de las que comentar, de las que tú nos has anticipado. De ahí podemos derivar a Red Bull, esos problemas del coche que está teniendo Verstappen, la buena actuación que ha tenido Pérez aquí por encima de su compañero de equipo, cosa que pocas veces hemos visto, frustrado por ese accidente entre Pérez y Sainz. Pero como digo, empezando por McLaren, y de aquí abrimos el debate oficialmente. Por parte de Piastri, respondiendo un poco a todo lo que nos has comentado, el tema de las Papaya Rules, yo creo que, bueno, desde que ha salido el tema de las Papaya Rules y se ha hecho público y se ha empezado a hablar de ello, Piastri yo creo que aquí sigue en su línea, en su modo de, a mí las Papaya Rules o todo este tipo de cosas me la traen al pairo, quiero decir, yo voy a mirar por mí, por intentar hacerlo mejor para mí. Y como ya dijo además anteriormente, después de la victoria en Italia, en declaraciones que hizo después, la mejor forma que tengo de contribuir al equipo para que consiga ese Mundial de Constructores es intentar conseguir el mayor número de victorias posible. Y eso es lo que está haciendo. De hecho, en una carrera en la que Norris clasifica 17º por esa Q1 pésima que se marcó el equipo, Piastri sale desde la segunda posición, en cuanto puede, con un despiste de Leclerc además, se lleva la primera posición, es decir, Piastri se está marcando unas actuaciones tremendas. Creo, de hecho, que, no sé si el dato es que en las últimas 7 carreras es el piloto que más puntos ha sumado, con 135 puntos, si no he mirado mal. A esto quiero decir que ojito con Piastri, que en un momento dado puede volverse el piloto más fuerte de cara a esa lucha por el título. Quiero decir, en esta carrera Piastri le ha recortado 15 puntos de una atacada a Verstappen, cosa que Norris no ha conseguido en ningún momento. O sea, desde que nos hemos puesto a hacer las matemáticas, y de hecho hemos comentado, ¿no?, que en las 8 o 9 carreras que faltaban le tenía que recortar
7 puntos por carrera o 8 haciendo la vuelta rápida, y que aún así llegaría justo, es decir, tendría que esperar incluso casi milagros por parte de Red Bull. En este caso, o sea, Norris le ha ido recortando en las 2 últimas carreras, le ha ido recortando a Verstappen en la cantidad justa y necesaria de puntos con actuaciones, vamos a decir, discretas, mientras que Piastri, como digo, yendo a saco, pues le está consiguiendo recortar más distancias. Como digo, dejando de lado el tema de Papaya Rules y decir, yo aquí lo consigo con resultados, y, a ver, desde luego, Piastri se lo está currando muchísimo. La parte de Norris, otra carrera en la que, como decía, dejas escapar muchísimos puntos de cara a tu rival. Vale, que consigues terminar por delante de él, pero eso, te has marchado de Azerbaiyán habiéndole recortado nada más que 3 puntos, cuando lo que estábamos diciendo, al menos de media le tienes que estar recortando 7 u 8 por carrera, con lo cual esto, o sea, es favorable a Verstappen más que a Norris, porque el que minimiza daños es Verstappen. Y como digo, son 7 carreras las que quedan por delante y 3 sprints, si no recuerdo mal. Así que las cosas, como digo, o sea, es que están muy apretadas. Yo, como he comentado en otras ocasiones, o sea, en la lucha por el título, como digo, no doy nunca por sentado el hecho de que Norris lo pueda ganar, que lo tenga hecho, ni mucho menos. O sea, de hecho, siempre he dicho que Verstappen puede llegar a gestionar esa ventaja y lo tiene relativamente fácil. Pero eso, que al menos se mantenga en esta dinámica de que a final de año, pues es lo bonito. Pero como digo, Norris, si sigue durmiéndose en los laureles con esa falta de, vamos a decir, de carisma, de gancho, de garra, de no conseguir lo que tiene que conseguir, y al final Piastri le está comiendo la tostada, en ese aspecto se le va a complicar también mucho el Mundial de Pilotos, porque ya no solo te vas a tener que fijar en Verstappen, vas a tener que fijarte mucho en Piastri. Bien por McLaren, en el sentido de que se han puesto líderes del Mundial de Constructores, esto era cuestión de tiempo, que Red Bull lo perdiera, y en ese aspecto, lo que es al equipo, bien, pero lo que es de cara al Mundial de Pilotos, la cosa se complica. A ver, o sea, lo que era el Mundial de Constructores, yo ese sí que creo que teníamos claro que tarde o temprano se iba a acabar perdiendo. Y más encima, cuando ayer pudieron haber conseguido unos cuantos puntos por parte de Pérez y ahí los pierdes. De hecho, es lo más probable es que Red Bull acabe siendo tercera en el Mundial de Constructores y le acabe adelantando Ferrari, que ahora mismo... Ferrari incluso, eso es. Ahora mismo Red Bull tiene 456, Ferrari tiene 425, es decir, 31 puntos menos. Y es muy probable que Ferrari acabe haciendo mejores resultados con los dos coches antes que Red Bull. Que lo mismo luego Red Bull en un Singapur o en un México te gana y nos quedamos todos flipando. Pero bueno, de momento a día de hoy es más fácil que te haga Ferrari un segundo puesto antes que Red Bull. Y es que el de pilotos, pues a ver, no lo sé. Sí que es cierto que yo creo recordar que fue ya desde Italia. Yo se lo escuché a Roldán Rodríguez en el podcast donde venía del trabajo. Y yo creo que ya os lo conté, que Norris los domingos no estaba pudiendo comer nada por los nervios. Que le había cambiado todo. Tiene como cosas que juegan un poquito en tu contra, y más cuando tienes a tu compañero de equipo. A tu compañero de equipo es el que también se considera campeón del mundo. No creo que lo consiga, bueno, nunca se sabe, lo mismo te gana todo el resto de carreras y las cosas cambian. Pero te está pegando zarpazos. El equipo tampoco realmente creo que tenga muy claro que Norris puede ser campeón del mundo, entonces están dejando jugar. Y yo creo que en este caso la tensión de lo que se está jugando Norris, yo creo que lo está notando más que Verstappen, porque Verstappen no tiene nervios, no es humano. Y Piastri de momento tampoco parece estar notándolo. Entonces yo creo que en ese aspecto todo se complica un poquito más para Norris. Tenía que quitarle 14 puntos por carrera, la quita 11. Bueno, 3 menos teniendo en cuenta las vueltas rápidas. Pero es que si todo sigue así, está complicado. Que lo mismo en Singapur gana Norris y Verstappen te hace sexto y decimos, vale, ahora sí. Pero es que llevamos 2 carreras en las que eso no está ocurriendo. Entonces, no lo sé, yo creo que a Norris se le va a quedar cara de segundo del Mundial y de igual echar muy en falta puntos que se dejó a principio de Mundial. O sea, que igual luego ahí decimos, si no la hubiera liado en aquella carrera, ¿qué hubiera pasado?
Sí, eso es que al final, ya te digo, es algo que hemos ido comentando en varias carreras anteriormente, por eso, porque en una detrás de otra o en ciertas ocasiones se ha ido dejando puntos, pero es que eso es más allá de esos puntos, incluso, a ver, lo que no te puedes permitir, y es lo que decíamos de hecho si no recuerdo mal, fue en el programa anterior, cuando ya hemos empezado a hacer estas matemáticas, ¿no? Y hemos dicho, un cero de Verstappen se lo puede permitir porque al fin y al cabo dentro de esa ventaja que tiene, vale, se apretarían más las cosas, pero como digo, se lo puede permitir dentro de esa ventaja que tiene. En cambio, un 0 de Norris te saca de la ecuación totalmente, y más cuando estás teniendo a Piastri, como digo, comiéndote la tostada. En este caso, o sea, lo que no te podías permitir era carreras en las que prácticamente cada gran premio va a ser una final, por decirlo así, porque tienes que hacer lo necesario para sacar al menos esa mínima cantidad de puntos para recortársela y, como digo, que puedas llegar a la última carrera con opciones. De repente te plantas aquí y haces 17º en clasificación, es decir, mal, ya de entrada mal. O sea, quiero decir, vas a salir fuerísima de posición a la remontada en un circuito en el que, vale, se puede adelantar, pero, coño, es urbano, Azerbaiyán, como decía, tiene los muros muy cerca. Ojito, porque también tener que ir a la remontada y a la agresiva puede hacer que, oye, en un momento dado cometas un pequeño error o un pequeño toque con el muro y hasta luego. Con lo cual, de entrada, mal. Bueno, remontada hasta la 4ª posición por delante de Verstappen. Lo que te digo, dentro de lo que es la actuación de Norris en la carrera, vale, has conseguido terminar por delante del rival, pero le has recortado, como decía, 3 míseros puntos. O sea, se te sale de las matemáticas. El propio equipo McLaren, como decías tú, a ver, es que hasta cierto punto no sé, porque claro, Norris, eso, está demostrando que igual no tiene esa madera de luchar por el título, o que le faltan nervios, le falta frialdad todavía. En cambio, Piastri está demostrando, no sé, en ese aspecto, a ver, siendo mucho más joven, llevando mucho menos tiempo en Fórmula 1, a Norris le ha costado, fíjate la cantidad de años que le ha costado conseguir 2 victorias en Fórmula 1, Piastri las ha conseguido en cuestión de meses. Pero es que eso entonces es es mover porterías, porque Norris ha comido zarrios de McLaren a muchísimos que no los ha visto Piastri. O sea, el tema es que Piastri ha cogido un coche que puede ganar, Norris le ha costado conseguir victorias porque ese McLaren era una mierda. Creo recordar que Rusia, cuando tiene la oportunidad, el equipo la lía, que fue aquella carrera con lluvia, y otra que creo que puede ganar se estampa. Pero bueno, son 2 carreras en 4 años Rusia, que Norris no puede, y ahora... Sí, no, tienes tu razón, lo que pasa es que iba a hacer un pequeño matiz, porque la de Rusia no es tanto cosa del equipo, sino cosa del propio Norris, que fue el que dijo que no quería parar, que no veía el circuito como para tener que parar, y al final la lluvia se le echó encima y se veía que sí, la decisión correcta hubiera sido parar. En la de Rusia, que además de hecho la ganó Hamilton, ahí fue cosa más del piloto, fue error del piloto que del propio equipo. De hecho, él lo asumió también, si no recuerdo mal. Pero sí, a ver, ocasiones como esa, vale, es verdad que, o sea, Norris se ha tenido que comer purrias de coche de McLaren en los años anteriores, es decir, no han sido coches que hayan podido estar luchando por victorias, por eso evidentemente le ha costado más. Pero quiero decir, en el momento en el que estamos viendo también a los 2 pilotos con este coche y con la diferencia que hay respecto a cómo inició la temporada este mismo coche, Piastri se te está imponiendo, Piastri se te está echando por delante y como digo, siendo tú el piloto que está más cerca de Verstappen y teniendo que demostrar, vale, igual los nervios se te están comiendo por dentro, no estás sabiendo gestionarlo, vale, que Verstappen, lo que has dicho, o sea, es un puto robot en ese sentido y lo demuestra en cada carrera, lo ha demostrado años anteriores, pero te tiene que cambiar ese clic, ese toque de tecla o lo que sea para que, coño, te cambie la mentalidad. Quiero decir, no te puedes permitir cosas como esta de terminar 17º en la clasificación, porque eso ya te complica mucho las cosas y, como digo, de ahí, imagínate, cualquier toque que tengas en la primera curva, porque encima, pues eso, aquí en Azerbaiyán, las primeras curvas, que son todo ángulos de 90 grados, con 20 coches en pista, fácilmente te tocas con cualquiera y a tomar por culo, te vas con un 0, que es lo que no te puedes permitir. No, y que además estos circuitos eran en los que tenía realmente Norris que hacer su trabajo. Y por eso dije que yo podía intuir en Baku un 0 que se fuera contra el muro por intentar rascar más puntos de los que pudo. No lo hizo, pero bueno, salía a 17. No lo voy a considerar 0 por los muros, pero sí cagada. El problema es que ahora te viene Singapur, que Singapur es otro Mónaco donde no sé yo si vas a poder adelantar.
Entonces, por mucho que salgas delante, igual le rascas otros 3. Cuando realmente aquí, si hubiera salido bien y le rascas 15, pues si en Singapur le quitas 3, pues dices, bueno, yo ya hice mi trabajo. Tienes México, donde bien tampoco se adelanta. Y Las Vegas, donde yo creo recordar que el año pasado mucho adelantamiento no hubo, porque santo tostón de carrera. O sea, que te va a tocar hacer mucho trabajo en otros circuitos si quieres ser campeón del mundo. Mientras Piastri no te va a dar ni una oportunidad porque él de momento no está en modo calculadora, modo campeón. Entonces él dice, yo quiero ser campeón del mundo. Pasa otro que ganarlo todo. Y lo está ganando. Entonces yo creo que Norris en este aspecto, yo creo que va a tener que hacer trabajo en pretemporada de que no te coman vivos los nervios, que ojo, yo esto lo digo desde la pantalla de un ordenador, si estuviera allí estaría exactamente igual, pero si quieres ser campeón del mundo, sospecho que va a tener que trabajar en invierno todo esto de que los nervios no te coman. Claro, por eso digo que ahí, vale, tienes que estar hecho de otra pasta, que igual Piastri, vale, se ve con opciones, pero como igual todavía no se ve todavía en la lucha como tal, pues oye, lo está gestionando de otra forma, o igual, oye, pues porque el muchacho eso es más frío, es más tal y lo gestiona mejor. Pero eso, está haciendo el trabajo. O sea, quiere decir que por parte de Norris, eso es, o sea, tienes que hilar fino en las carreras que quedan, porque como digo, si encima Piastri te sigue comiendo la tostada, eso, pues mira, 12 puntos que le ha sacado también en este caso Piastri al propio Norris. Si al final en un momento dado Piastri se pudiera llegar a decantar o incluso te llegase a adelantar en la clasificación de pilotos, ojo, porque como te digo, se te complica mucho más la cosa. Es decir, si eres el entre comillas favorito a esa lucha, a ver, sí, como bien dices tú, ¿no? Que vale, que es muy fácil hablar desde aquí, desde una tertulia, de barra de bar, como quien dice, pero sí, no puedes dejar que los nervios te coman de esa manera, porque lo que te digo, en este caso a quien es tu rival, a Verstappen, eso no le falla, como digo, es un robot, es un cyborg, y si hay que ser frío y hacer lo que haga falta, Verstappen lo va a hacer. Acabo de hacer ahora la suma, bueno, la he hecho hace 5 minutos, y a decir verdad, Piastri las últimas 5 carreras solo le ha recortado 15 puntos. O sea, quiere decir que le está recortando mucho hasta que luego en Zandvoort Norris gana con victoria rápida, el otro queda cuarto y le quita 14. O sea, que al final le está quitando, pero tampoco le está quitando tanto. Hay casi más lucha entre Leclerc y Piastri por ver quién es tercero del mundial, que yo creo que por el segundo puesto. Que ojo, si Norris sigue haciendo estas cosas y Piastri lo gana de victoria en victoria, pues la cosa va a cambiar. Pero a día de hoy creo que realmente Norris puede ser segundo del mundial perfectamente. No sé si llegaría Piastri. Pero además vamos a ver también eso, más allá de lo que es la posición del mundial, si Oscar Piastri sigue en este modo, sigue, como digo, yendo siempre a por la victoria, a por la pole, si se puede, es decir, a dar el máximo posible, y al final está ahí, digamos, de alguna forma, en mitad del camino de Norris hacia Verstappen. Vamos a ver si luego, a ver, aquí no han podido tener protagonismo las Papaya Rules, porque como te digo, salían muy separados el uno del otro, Piastri por un lado, Norris por el otro, y no había opción. O sea, la cosa estaba decantada desde el inicio de la carrera. Pero en otra carrera en la que puedan estar juntos, vamos a ver esas Papaya Rules, ¿no? Si se aplican, cómo se aplican, si realmente puede haber órdenes de equipo o no. Es decir, volveremos a ese debate. Aquí no ha podido ser porque no se ha dado pie a ello. Pero vamos a ver en las siguientes. Mira, bueno, a esto, cambiando un poquito así de tema, pasando al siguiente equipo, si te parece, como digo, pues en este caso que sería de rebote, hablando de la victoria de Piastri, quien estaba precisamente ahí encaminado a poder conseguir la victoria, Charles Leclerc, que bien por, a ver, iba a decir, no un error en la gestión, porque dentro de la gestión que pudiera estar haciendo de neumáticos, etcétera, un error suyo propio, un despiste, lo que sea, que en un momento dado Piastri le roba la cartera a Leclerc, o sea, tirándose desde bien atrás. Yo creo que Leclerc ahí, como digo, no se lo esperaba, pero ese pequeño despiste que Piastri aprovecha para conseguir la victoria, pero hasta ese momento Leclerc, habiendo conseguido la pole, bueno, y también con los precedentes que tiene Leclerc en este circuito, que podía apuntarse ahí como el favorito a la victoria, pero al final no lo consigue. Y de hecho también significativo
significativo o al menos también anecdótico a comentar que en las últimas vueltas de carrera, en esa persecución de Leclerc hacia Piastri, de repente vimos como a Leclerc, que además lo comunicó por radio, se le vinieron abajo los neumáticos, de hecho se quejó de los neumáticos traseros, vimos como perdió una cantidad de terreno tremenda con respecto a Piastri, se le echaron encima Sainz y Pérez, de lo que después sucedió el accidente, etcétera. Pero en este aspecto, bueno, a ver, no fue mala actuación de Leclerc, pero como digo, hay pequeño despiste que le cede la victoria a Piastri y a partir de ahí pues no consiguió recuperarla en ningún momento. No sé cómo viste tú la carrera de Ferrari, Iker. A ver, la carrera de Ferrari no puede ser un 10 porque por eso tienes que ganar, pero Leclerc hace pole. Tienes, yo creo, un mini despiste en un momento donde Piastri bueno, ni siquiera sé si lo habría visto, pero se lanza desde tomar por saco, te adelanta. Leclerc tiene más ritmo, pero no puedes adelantar. Tampoco puedes hacer nada más. Él intenta por todos los medios intentar adelantar, no puede y se queda sin neumáticos. Pues bueno, oye, yo qué sé, haces la pole y llega segundo. Tampoco creo que sea nada malo. Carrera no es mala, me parece que es una buena carrera. Simplemente, oye, pues no es que te comen la tostada en ese momento a mitad de carrera en el que uno pues está más gestionando la goma y demás historias. Luego lo intentas, no puedes adelantar, pues oye, ya está. O sea, quiero decir que no es mala carrera. Ferrari está ahí, el problema es lo de siempre, que siempre que está luego te cambian el reglamento. Pero creo que 2025 puede dar un buen año y creo que puede que veamos alguna victoria más de alguno de los dos Ferrari. Bueno, no sé, igual lo vemos alguna más de Leclerc, no sé si tanto de Sainz. Pero oye, creo que pueden darnos alguna buena carrera de aquí a final de año, que siempre está bien. Siempre puede ser entretenido tener una carrera entre dos equipos. Y si sobre todo es Ferrari, pues oye, siempre te hace la carrera un poquito más especial. A ver, yo por parte de Leclerc lo que digo, no sé si fue despiste en ese momento, que no se lo esperaba, pero sí que me dio esa sensación de que de repente, o sea, Piastri la adelantó con mucha facilidad, facilidad hasta el punto de que no vimos a Leclerc ni siquiera defender la posición, meterse un poco hacia el interior para taparle un poco, nada, o sea, dejó la puerta totalmente abierta, por eso digo el despiste, porque, oye, pues creo que no lo vio venir o no se lo esperaba. Si no me equivoco, sí que dice Leclerc que es un error suyo, que no lo vio venir. Y oye, dices, bueno, pues la dejo pasar, no pierdo yo tiempo y la adelantaré 3 vueltas después. Pero más que no pudo. Pero bueno, no es porque no lo intentase, porque no pudo. Entonces sí que pues en ese aspecto fue un poquito... Sí que fue ese error suyo y que él mismo lo reconoció también. Dijo, he perdido por un error mío, pero bueno, oye, ha sido segundo, tampoco es poca cosa. Vale, sí es cierto que, de hecho dijo que una vez que perdió la posición, que intentó, o que pensó más bien que eso, sería algo de... cuestión de unas vueltas, marcar el ritmo y que podría volver a recuperar la posición, pero que no fue así. Sí que es cierto, he recordado las declaraciones, pero mira, no recordaba que eso hubiera asumido él que fuera un error suyo. Como digo, a mí es lo que me transmitió, o sea, quiero decir, pero más que nada por el hecho de que en el momento de estar viéndolo en la tele, eso fue como, joder, Leclerc, pero si es que no has defendido ni siquiera la posición, o sea, se te ha metido al interior, te ha cogido la curva y de hecho eso parece que hasta le sorprende. Más allá de eso, a ver, como digo, pues buena actuación de Ferrari. Además, oye, hubieran podido meter un buen mordisco también en el Mundial de Constructores en el caso de que Sainz hubiese conseguido terminar la carrera. Pero como digo, en ese momento en el que a Leclerc se vinieron los neumáticos abajo, vimos como de repente Pérez se echa encima de Leclerc le tapa, Sainz adelanta a Pérez, es decir... Joder, estás ahí en un momento en el que podías incluso tener a los dos pilotos en el podio. Pintaba muy bien. Al final, oye, Leclerc salva esa segunda posición. No está nada mal. De cara a conseguir alguna otra victoria, a ver, la siguiente carrera, y además al hilo de lo que has comentado también, de una posible victoria de McLaren, etcétera, tal. La siguiente carrera en Singapur, a ver, por antecedentes, es una carrera que, oye, ha favorecido también a Ferrari. Es un circuito en el que presuntamente Red Bull va a seguir sufriendo, va a seguir teniendo problemas dentro de esa dinámica en la que están ellos ahora, con lo cual, oye, podría ser que pudieran estar ahí también en la lucha, ¿no? Intentando conseguir, pues eso, bien la pole, bien la victoria, porque parece que dentro de los altibajos que ha tenido también Ferrari, oye, al menos la base del coche es buena, la base sobre la que trabajar es buena y están consiguiendo encarrilar la cosa otra vez. Singapur en el fondo es Mónaco. O sea, es carga alta, circuito lento, complicado adelantar. Si hacen la pole y luego no hay problemas de por medio,
Yo creo que lo pueden hacer. Y llevamos unas cuantas carreras, por no decir casi media temporada, donde no se están estampando y está viendo poco safety car. O sea, que no estamos viendo carreras locas. Así que, oye, si tiene Leclerc o Sainz el día hacer la pole, no veo por qué no van a poder ganar. Es que es difícil adelantar y históricamente ya ganó allí el año pasado Carlos. Pues oye, no lo sé. Por eso digo que creo que alguna más se pueden llevar. Sí, por eso comentaba, o sea que de hecho de las siguientes, pues mire, igual una de las más propicias podría ser Singapur, precisamente eso, por las características del circuito, viendo que Leclerc además, como digo, a ver, Azerbaiyán es un circuito en el que le hemos visto hacer muy buenas actuaciones, la pole la consiguió con relativa facilidad, vamos a decir, oye, pues puede ser que Singapur, bien sea por Carlos, bien sea por Leclerc, pues que puedan estar ahí. Y, a ver, históricamente yo diría que Singapur es un circuito en el que adelantar es más complicado que en Azerbaiyán. O sea, bueno, las zonas de DRS que hay en Singapur son mucho menos significativas, la recta de meta, que además es corta. Luego en la siguiente zona de DRS, en ese punto sí que solemos ver algún adelantamiento más, pero como digo, no es tan propicio. Así que bueno, a ver, en ese aspecto veremos. Y eso, a ver, estamos hablando de Leclerc, pero eso, mira, por ir saltando también un poco de temas, respecto a lo que estamos diciendo, eso, buena carrera de Ferrari, pero el otro piloto, Sainz, teniendo ese accidente en la penúltima vuelta, además, con Pérez, precisamente que además hablabas tú ahora de que, oye, pues eso, estamos en una temporada en la que no estamos viendo muchos accidentes, no estamos viendo muchos que se estampen entre ellos, etcétera. Azerbaiyán también, con los antecedentes que tiene de safety cars, banderas amarillas, rojas, etcétera. Eso, solamente hubo un virtual safety car en las últimas vueltas, bueno, en la penúltima vuelta, precisamente por este accidente. Por analizar un poco, si te parece, precisamente eso, el accidente que tuvieron Pérez y Sainz. A ver, a nivel oficial hubo investigación por parte de la FIA. El informe oficial dice que no había sanción para ninguno de ellos. A ver, yo estuve mirando un poco el informe, porque de hecho, si no recuerdo mal, fue Erlange el que nos lo pasó por privado, ¿no? Bueno, las causas que ponían era que, bueno, pues un poco como cuando pasó lo de, pues no recuerdo bien si fue con Hamilton, en Hungría puede ser, el hecho de que, bueno, Pérez pues podía haber hecho un poco más, podía haber hecho más por evitar el choque, pero que al final pues Sainz estaba siguiendo la línea, Pérez estaba siguiendo la suya, tal, entonces es como, bueno, queda el incidente de carrera, no hay culpables, es como que uno podía haber hecho más por evitar el choque, el otro también, no hay culpa para nadie. ¿Cómo viste tú el incidente? Además, como te digo, teniendo en cuenta que llegó, o sea, pasó en la penúltima vuelta, después de que tanto el uno como el otro se estuvieran marcando un carrerón, pues, bastante curioso. A ver, al final, cuando dos chocan en recta, es porque los dos quieren chocar. Quiero decir, son pilotos de Fórmula 1. Uno intenta hacer todo lo posible por mantener posición, otro intenta hacer todo lo posible por adelantar, ya está, incidente de carrera. Tampoco creo que ninguno sea más culpable que el otro. Uno por hacer un giro raro, entre muchas comillas, y otro por decir yo sigo por mi línea, que está en todo su derecho. No creo que aquí nadie tenga culpa de nada. Quiere decir, no es Magnussen lanzándose desde la luna y o pasas tú o paso yo, no pasamos ninguno. No es Ocon haciendo sus adelantamientos turbios, no era Ricciardo cuando hacía las bombas para adelantar. No, yo creo que simplemente están los dos, es momento de que tienes que reaccionar todo en 2 segundos, accidente en recta, una pena para los dos pues están haciendo buena carrera, pero ya está, incidente. Me parece bien el no sancionar a nadie, creo que ninguno de los dos tiene más culpa que el otro. Sí, a ver, viendo las repeticiones, además, sí es verdad que en un momento dado, mira, a mí, en el momento de verlo en directo, además con, no sé, con la adrenalina del momento, como te digo, que de repente a Leclerc, por poner un poco también en contexto lo que es la situación, eso, que de repente a Leclerc se le estaban viniendo los neumáticos abajo, a Leclerc se le echa encima Pérez, hasta el punto de llegar a meterle el coche, intentar adelantar, tal. Claro, Sainz, que venía por detrás, también les empieza a recortar tiempo y se les echa encima. Y en esa maniobra de que Pérez intenta adelantar a Leclerc, Leclerc abre la trazada, Pérez tiene que evitarle un poco, aprovecha Sainz, se mete de por medio, intenta Sainz también por hacerle un exterior a Leclerc para ganarle la posición en la curva 3.
A partir de ahí se le mete también Pérez por el interior y el accidente, a ver, a mí el accidente en el momento de verlo me recordó mucho, además yo que suelo meterle bastantes horas al videojuego, la verdad, el accidente me recordó a un accidente típico de videojuego, o sea, quiero decir, de carrera online en el que se te va metiendo alguien un poco por el interior, está en ese punto en el que si no miras bien al retrovisor o no lo quieres ver, a nada que cierras un poco la trazada, está en ese punto incómodo, vamos a decir, en el que de repente se te toca una rueda con otra y vas, o sea, el coche te gira y se te va directo al muro, es insalvable. Claro, y te hace una especie de sándwich, o sea, quiero decir, Pérez se queda ahí entre la pared y Sainz, se van los dos a la mierda. Como digo, me pareció un poco accidente como muy de videojuego. A nivel de buscar culpables, creo que sería complicado. A ver, yo creo que la decisión que tomaron de que no hubiera sanción me parece correcto en esta ocasión. Ves las repeticiones, ves el volante del uno y del otro y como te digo, al final cada uno está siguiendo su línea, su trazada, uno está intentando mantener su posición, otro está intentando ganarla. Vale, sí, que ambos podían haber hecho más por evitarlo, bueno, pero sucede lo que sucede, incidente de carrera. Pero también en ese momento a lo que iba, ¿no? Que es como que también parece como que al final todo viene precedido por ese venirse abajo de las ruedas de Leclerc, que de repente se apelotonan los tres y al final es como que tal y como venían, no es que dijera, bueno, es que algo va a pasar o se veía venir, pero de repente se montó ahí esa pequeña pelotera y acabó como acabó. A ver, sí, ¿no? Y que, o sea, que en este caso, pues el problema de sin ruedas de Leclerc, que yo creo que traza diferente, lo lleva todo, pero que a veces, si no hubiéramos tenido el accidente, hubiéramos tenido unas 2 últimas vueltas de alucinar por toda la lucha que hubiéramos tenido, probablemente entre Carlos Sainz y Sergio Pérez, con Charles Leclerc. Total. O sea, pero lo que tampoco podemos... O sea, al final la cosa es esto es lo que queremos ver en Fórmula 1, queremos ver carreras, adelantamientos, pues mira, en este caso te sale mal, pero es que si hubiera salido bien, hubiéramos estado flipando todos. O sea, que en este caso, pues te sale mal por ese giro raro, eso que ocurre, ninguno deja espacio, pero es que esto es lo que ocurre cuando tienes pilotos que más o menos no son tampoco especialmente sucios, guarros a la conducir. No creo que nadie lo diga de Pérez, no creo que nadie lo diga de Leclerc y no creo que nadie lo diga de Sainz. Pues en este caso te ocurre como en otras 90 carreras, igual hubiéramos tenido 3 vueltas de alucinar. Si queremos esto, a veces tenemos que asumir que estos accidentes van a ocurrir. Pues mira, ya está, esta vez nos ha salido mal, pero podríamos haber tenido 2 vueltas de alucinar todos. Sí, eso es. A ver, y que no siempre es una cuestión de buscar culpables, o sea, que siempre tenga que haber un culpable de cada cosa. O sea, que decir, oye, así como muchas otras veces no hemos coincidido con los criterios de la FIA y tal, aquí en este caso, como te digo, o sea, al final, eso, dentro del incidente que es, como digo, ves las onboards, ves las repeticiones, puedes decir, vale, pues sí, pues es que parece que uno se mete más hacia el otro, no sé qué, tal. O sea, como digo, me parece correcto el hecho de que no hubiera sanción para ninguno de los dos. Eso, como decía, o sea, sí que me parece que viene un poco precedido precisamente por el hecho de que de repente a Leclerc los neumáticos se le vengan abajo y coincido contigo, comentario que iba a hacer al respecto porque me ha parecido un buen apunte. El final fue súper descafeinado, o sea, fue como un bluff de repente, o sea, con la carrera que estábamos teniendo, que además estaba interesante. No voy a decir que fuera la mejor de la temporada, pero sí que diría que estaría entre las mejores, dentro de, claro, la dinámica que estamos teniendo este año. Pero significativo, como digo, y el detalle que has dado tú, el hecho de que tuviéramos ese Virtual Safety Car en las 2 últimas vueltas, precisamente por este accidente, o sea, eso hizo que el final fuera súper descafeinado, a un final de 2 vueltas que podríamos haber tenido, que hubiera sido seguramente la hostia, teniendo en cuenta eso, cómo se le estaban viniendo abajo los neumáticos a Leclerc, tener que defenderse de los 2 que te venían por detrás, más luego la lucha entre, como digo, Sainz, Pérez, etcétera, o sea, podía haber estado muy interesante. O sea, sí es verdad que, como digo, esas 2 últimas vueltas del final que nos faltaron podían haber estado muy bien. Sí, pero mira lo que decía esto, lo de buscar culpables. Cuando es Magnussen siempre es el culpable, normalmente. Pero en este caso no creo que debamos echarle la culpa a ninguno en especial. Y es que si esto es que hubiéramos podido tener 2 vueltas de infarto, pues se nos quedan descafeinadas. Pues bueno, cosas que pasan. Quiero decir, no todas las carreras pueden ser Brasil 2023 con Sergio Pérez y Alonso. Pues es que por desgracia eso a veces es lo que luego conlleva que no haya justo accidente. Pues aquí lo hubo y no lo tuvimos. Pues mala suerte en este aspecto. Sí, y bueno, mira,
por cerrar un poco este tema, precisamente, y haciendo una pequeña mención a Magnussen, el que has comentado. A ver, Magnussen nos puede dar vidilla en las siguientes carreras. Vamos a recordar que, bueno, se incorpora en la siguiente carrera con la cuenta de puntos a 0 para sus 7 últimas carreras. O sea que podemos tener un kamikaze Magnussen de cara a la recta final del campeonato. Pero bueno, haciendo honor precisamente a Erlangé, hablando de Aston Martin y bueno, un poco también la actuación que han tenido en esta carrera. Bueno, al hilo precisamente hablando de Aston Martin y como pequeña mención que podemos hacer dejándolo en el aire para comentarlo más adelante en el momento que también esté Erlangé. Bueno, pero por fin se ha hecho oficial el fichaje de Adrian Newey para Aston Martin a partir de 2025. Con lo cual, como digo, este es un tema del que podremos hablar más adelante, sobre todo en el momento que, bueno, se empiecen a ver resultados, porque a efectos prácticos esto todavía no es nada. Pero bueno, se ha hecho oficial el fichaje de este gurú de la aerodinámica, de la Fórmula 1, para el equipo Aston Martin. Como decía, actuación del equipo en esta carrera, en Azerbaiyán, dentro de que siguen perdidos y dentro de su dinámica de desarrollo a lo largo del año. Bueno, en esta carrera consiguieron salvar los muebles también, bueno, no por parte de Stroll, porque ya le vimos, como anticipaba en la introducción, ¿no? Teniendo problemas con su noda ya en la primera vuelta, teniendo que entrar a boxes por ese pinchazo. Pero por la otra parte, Fernando Alonso, que bueno, creo que lo comentabas tú también al inicio del programa, si no recuerdo mal, eso, que las simulaciones les daban entre el 12 o 13 al finalizar la carrera. Alonso consigue llevar el coche hasta la 8ª posición, o al menos lo que parece que va a ser una 8ª posición bien definida para final de carrera, que al final se convierte en una 6ª por el accidente que tienen Pérez y Sainz más adelante. Pero bueno, una 6ª posición que es gloria para el equipo, que ya la 8ª ya lo sería, teniendo en cuenta lo que marcaban las simulaciones. Pero bueno, como digo, un poco cara y cruz para el equipo Aston Martin, un Aston Martin que sigue bastante perdida a estas alturas de la temporada también. Pero es que, a ver, es lo de todo el año. Llevan perdido todo el año. En este caso, haces 6º y vas destinado a ser 8º, quedas por encima de lo que te dicen las simulaciones. Pero yo creo que al final, Aston Martin es 2026. Has fichado a Newey para que a partir de marzo de 2025 le tengas ya trabajando para 2026 y ver qué ocurre. Yo creo que ya es básicamente no perder, porque 2023 te salió bueno, acabas mal, 2024 estás perdido, 2025 vas a trabajar en el mismo coche, o sea que vas a estar más o menos igual. Y la cosa, oye, va a ser 2026, reglamento nuevo, algo nuevo para todos y pues veremos en qué queda. Pero bueno, yo creo que es esto, que pues estabas destinado a ser 12, llegas 8º, alegría, pero esto es lo que hay, esto es lo que ha habido todo el año y tampoco pensemos que 2025 va a ser mucho mejor. Igual en alguna carrera quedas un poquito mejor, pero yo creo que en líneas generales esto es lo que hay y esto es lo que tienen y ya está, a sobrevivir. Sí, eso es, o sea, porque además teniendo en cuenta que el año que viene va a ser una prolongación de este. O sea, eso es, por eso decía, ¿no? Que a efectos prácticos la entrada de Newey, bueno, de cara a lo que es el coche de este año, no vamos a ver ningún tipo de mejoría o nada destacado, porque como digo, además, o sea, bueno, de hecho, al hilo de esto, y como digo, como algo anecdótico también, al poco tiempo de hacerse público, hacerse oficial el fichaje de Newey por Aston Martin, salieron unas declaraciones de Christian Horner, entrevista, creo recordar que la leí de hecho en la página oficial de la Fórmula 1, que bueno, también hay que decir que en la página oficial pues siempre las noticias que salen, etcétera, pues son cosas siempre como ya muy súper confirmadas, todo siempre muy, muy políticamente correcto, vamos a decir, ¿no? Pero en las declaraciones de Christian Horner decía que de hecho le parecía como demasiado prematuro el anuncio de Newey por Aston Martin, porque todavía tiene un coche con el que trabajar, en este caso el RB17 de esta temporada, que todavía sigue a efectos prácticos asociado con ellos en ese desarrollo del coche, etcétera, y como que pues eso, le parecía como prematuro el anuncio de Newey, dado que todavía no va a poder hacer nada para Aston Martin, mínimo hasta el año que viene, etcétera. No, al final yo creo que este hombre, pues al final
tiene contrato con Red Bull, aunque esté de vacaciones desde marzo. Pues supongo que no te parecerá bien que algo que probablemente ya supieras, que no me sale el nombre del señor que ha dicho la esta. ¿El cuál, perdón? Es que el jefe de Red Bull, que es que no me sale el nombre. Horner, Christian Horner. Horner al final, pues obviamente tampoco le parecerá bien. El del dedo polla. Vale, ese señor, el señor desagradable, no le apetecerá que al final algo que probablemente ya supiera desde hace meses, se te vaya a un equipo, a otro equipo, antes de equipo rival, se te vaya a otro equipo cuando tiene contrato. Pues obviamente no te hace gracia, él defiende lo suyo, pero bueno, oye, pues lleva desde marzo sin trabajar en el coche. Ese coche básicamente será del segundo o de quien lo esté diseñando y mejorando. Pues bueno, en marzo se pondrá a trabajar. Ellos mismos, Newey, o creo que el equipo ya ha dicho que no se van a poner en contacto con él, pero ni de coña hasta marzo, porque como se enteren de que un tío sin contrato le has dado planos del coche, pues igual el caso McLaren, el Spygate, se queda corto con lo que te puede caer. Entonces hasta marzo no va a trabajar en el coche, va a ser un coche ya para 2026. Y ya está, alegría, pero alegría de futuro, sufrimiento de presente. Pero bueno, oye, si luego a partir de 2026 te sale bien, pues bueno, supongo que bien hecho estará. Y Horner, pues hombre, a mí yo también entiendo que esté enfadado de que un tío sin contrato directamente ya te haya fichado. Pero bueno, así es la vida, señor Horner. Sí, eso es. O sea, en ese aspecto, pues bueno, tampoco podías hacer nada por impedir el anuncio, ¿no? Y bueno, más allá de que sea prematuro o no, pues bueno, también de cara a los intereses de Aston Martin, pues oye, cuanto antes se sepa, también, pues oye, también es una forma de, vamos a decir, de marketing, etcétera. Pero sí, a ver, interesante también lo que has comentado, ¿no? El tema del contrato, etcétera, eso de que hasta marzo no se puede poner a trabajar, el tema del Spygate, etcétera. O sea, eso es, en ese caso sí que hay temas contractuales, cláusulas o lo que fuera, que bueno, pues lo que dice Horner, pues vale, sí, hasta cierto punto es así. Pero eso, ¿no? Algo que también hemos comentado, o sea, que de hecho la salida de Newey o el hecho de que Newey no esté ya al 100% involucrado en el desarrollo de este coche puede ser uno de los motivos por el cual hemos visto este bajón de rendimiento también. Vete a saber. Pero bueno, más allá de... O sea, de lo que pasa en Red Bull, creo que eso lo saben ellos mismos, no ha trascendido nada. Vete tú a saber si es todo Newey o que el equipo pues estás con problemas. Al principio de temporada teníamos la guerra civil interna entre los equipos que siempre te joden las cosas. Horner igual se ha marchado por efecto de eso, perdón, Newey se marcha por efecto de eso o no lo sabemos. Lleva 20 años en Red Bull, igual ya se ha cansado y le apetece probar retos nuevos. Eso no lo sabemos, pero oye, tenemos la Red Bull que tenemos y ya está. Tienen problemas, veremos si en 2026 están o ciclo acabado, quién sabe. Pues sí, en ese aspecto, o sea, total, veremos, ¿no? ¿Quién sabe, como bien has dicho. Y a ver, será interesante también, en este caso, como digo, pues hoy no podemos contar con las opiniones de Erlange, pero precisamente en el tema Aston Martin, que es siempre al que le gusta explayarse y al que le hemos cedido, ¿no? Como dijo él, sin haberlo pedido, esa sección oficial, pues oye, también será interesante en el momento que tengamos a Erlange también, pues oye, pues ver cuáles pueden ser sus opiniones. Y como digo, pues de ahí en adelante ver cómo se va desarrollando la cosa. Pero como digo, será interesante, vamos a ver si en ese caso, pues oye, podemos volver a tener al equipo al completo en breve. Porque bueno, con esto, Iker, si te parece, yo creo que podemos ir prácticamente echando el cierre al programa de hoy, habiendo hecho el análisis de lo que ha sido la carrera. No sin antes, desde luego, hacer nuestra previa habitual para la siguiente carrera en Singapur. Carrera para la que no vamos a tener que esperar mucho, porque será este mismo fin de semana. Como es habitual, anuncio los horarios de la carrera. En este caso tendremos los días 20, 21 y 22 de septiembre. El día 20, viernes, libres 1 desde las 11:30 de la mañana, libres 2 desde las 3 de la tarde. El día 21, sábado, libres 3 desde las 11:30 de la mañana, la clasificación a las 3 de la tarde. Y la carrera el domingo, día 22, a las 2. Un poco como anticipábamos antes. Y bueno, como decía Iker, ahora nos haces también tu previa, un poco lo que esperas ver en la siguiente carrera. Puede ser un circuito en el que veamos a Red Bull
seguir sufriendo, como les hemos visto en Azerbaiyán, más por parte de Verstappen, como decíamos, por parte de Pérez, que se estaba marcando una buena carrera hasta el momento del accidente. Pero Red Bull puede seguir en esa dinámica. Vamos a ver dónde está McLaren en ese aspecto, que es el que más tiene que rascar en ese sentido, en sus luchas, bueno, en este caso por el título de pilotos y por mantenerse ahí en el de constructores, ahora que son líderes del mismo. Y para Ferrari, como digo, teniendo en cuenta los antecedentes, pues oye, puede ser una carrera que les favorezca. Vamos a ver si aquí pueden conseguir también eso, pues rascar alguna otra victoria, podios. Vamos a ver cómo está la cosa, pero desde luego puede ser interesante. Pues sí, yo creo que vamos a tener carrera. A ver, creo que no va a ser una carrera divertida en términos de adelantamientos. Creo que va a ser una carrera divertida, pero que pueda ocurrir el sábado. Carrera de noche, probablemente en seco, y pues yo sí que creo que va a haber, la pole va a ser importante probablemente, porque tal y como estamos llevando actualmente esto, como he dicho antes, de poquito safety car, no creo que de repente Singapur sea una carrera loquísima o extrañísima. Y pues bueno, yo supongo que el que gane, el que salga de pole o primera línea, acabará ganando. Espero que sea un Ferrari, o por qué no los dos, y tener un doblete. Y veremos un poco igual desde la distancia el McLaren Red Bull. A ver cómo quedan las cosas. Vamos, no muy distinto a lo que hemos tenido en Bakú, pero sin adelantamientos. Sí, eso es. A ver, en ese aspecto, total. O sea, Singapur, a nivel de adelantamientos, etcétera, no suele ser una carrera tan emocionante, pero bueno, puede ser emocionante por otras cuestiones. Vamos a ver, tema de safety cars, etcétera, que Singapur es un circuito que en ese aspecto, a nivel de estadística, suele tenerla bastante alta. En la dinámica en la que tenemos este año, como decías tú antes, estamos viendo pocos incidentes, estamos viendo pues eso, ¿no? Pocas banderas rojas, pocas cosas. Vamos a ver cómo se desarrolla. Oye, yo creo que no sería descabellado poder ver a los Ferrari arriba en Singapur, y en esa lucha Verstappen-Norris, McLaren-Red Bull. Vamos a ver si Norris hila fino como tiene que hilar para poder estar ahí y seguir recortando a Verstappen los puntos que le tiene que recortar. Piastri, yo creo que también va a ser interesante ver eso, si sigue marcando ahí su terreno. Y como digo, pues tendremos que esperar poco, realmente, hasta la siguiente carrera, que será este mismo fin de semana, días 20, 21 y 22 de septiembre. Compañero Iker, pues con esto yo creo que podemos echar el cierre definitivamente al programa de hoy. Mandarle desde aquí un abrazo a nuestro compañero Erlans, como decía, y a ver si en el siguiente programa pues podemos tener al equipo al completo, que desde luego sería un gustazo, dadas las ausencias que ha tenido en los últimos programas a base de audios y tal, pero poder tenerle in situ siempre se agradece. Así que nada, por tu parte, compañero, ha sido un placer poder contar contigo y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros un día más. Pues lo mismo, ha sido un placer esta semana, y a ver si tras Singapur podemos coincidir los tres. Eso es. Y si no, pues otra atacada de puntos. Eso, tenemos que debatir bien lo de los puntos de la porra, a ver cuál puede ser la penalización correcta y tal. Pero sí, algún tipo de sanción yo creo que puede haber. Así que nada, pues compañero, sí, lo dicho, muchísimas gracias a nuestro compañero Erlans también, en la distancia y en su ausencia, pues le mandamos un abrazo y a ver si podemos estar aquí los tres para el siguiente, la próxima semana. Y bueno, como en cada programa, también recordaros que podéis escucharnos en Spotify, plataforma principal, en la que además siempre os dejamos alguna encuesta para que participéis con nosotros y donde podéis dejar vuestros comentarios. Si os mola, ya sabéis, las 5 estrellas, que son gratis, insisto. Podéis escucharnos también en iVoox cada miércoles, después de cada Gran Premio y desde bien temprano. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en X y también en Instagram, @formulapaddock_. Y dicho esto, 1.000.000 de gracias a todos los que nos habéis estado escuchando desde el otro lado. Como decía, desde aquí un placer, una vez más, como siempre. Y nos volvemos a escuchar la semana que viene para comentar el próximo Gran Premio de Singapur, donde esperamos poder estar el equipo al completo, de nuevo. Hasta entonces, un abrazo.